Muy bien, entonces, listo, pues esperamos un poquito más, ¿sí? Mientras van compartiendo, recuerden que ese tema lo pueden compartir, ¿sí? Para que también otros hermanos puedan también poder visualizar y escuchar este tema que es muy importante para la vida del cristiano. Muy bien, yo he titulado este tema Sacramentos, misterio de amor para vivir en comunidad. Y es que si vamos a cada sacramento, vamos a encontrar una riqueza de amor, de misericordia, en la cual yo estoy invitado a vivirlo, pero también tengo que compartirlo con los demás. ¿Sí? El Papa Francisco decía que esos sacramentos se manifiestan la ternura y el amor del Padre hacia nosotros. Y es que tiene razón, porque nos vamos a dar cuenta que a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestras debilidades, contamos con estos medios para nuestra salvación, ¿no? Y por tanto, yo soy el primero en poder compartirlo en familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo o donde yo esté. Y entonces nos vamos a dar cuenta que los sacramentos es un misterio de amor para vivirlo en comunidad. Y entonces vamos a poder darnos cuenta de que estos sacramentos se nos ha estado a cada uno de nosotros a través de la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que primero darnos cuenta es que nosotros somos seres en relación. No podemos ser islas. Puede haber por ahí una tentación de poder yo encerrarme en mí mismo, pero eso no es lo que naturalmente hace el hombre y la mujer, sino que siempre está en relación. Y al estar en relación se necesita comunicar. Y al comunicar es a través de las palabras, es a través de otros medios. Y cuando las palabras se quedan cortas, es donde entran los signos, las señales, los gestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dos esposos, ¿no? Se aman, sí se aman. ¿Y cómo se demuestra el amor, ¿no? Por ejemplo, cuando el esposo pues lleva flores a su esposa. Entonces, a través de estas rosas, de estas flores, pues yo le estoy demostrando que la quiero, que la amo y que quiero continuar con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por signo. Y otra cosa que tenemos que entender también es que el ser humano tiene necesidades, ¿no? Cuando tiene hambre, come.
Cuando tiene sed, bebe. Y entonces nos vamos a dar cuenta que, así como también nosotros nos alimentamos para tener fuerza físicamente, también necesitamos de este alimento espiritual que nos va a fortalecer, que nos va a ayudar a seguir caminando en esa vida cristiana. Y entonces, pues, vamos a darnos, pues, cuenta de que, sí, estos sacramentos, pues, se nos da a través de signos, de símbolos, y también que hay una necesidad. Hay una necesidad. Pero también vamos a darnos cuenta de que los sacramentos se han ido desarrollando a lo largo de la historia cristiana. Y esto es gracias al Espíritu Santo. Y también es un gran misterio, porque nos vamos a dar cuenta de que la Iglesia, a pesar de sus sombras, de sus oscuridades, sigue en pie. Pero no sigue en pie por nosotros, sino gracias a la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien actúa. Es el Espíritu Santo que nos va alentando y nos va invitando a seguir profundizando en nuestra fe. También cada uno de los sacramentos guarda un misterio de amor. Ya lo decíamos al inicio. Yo, con mis debilidades, con mis fragilidades, estoy invitado a seguir caminando. Y para ello tengo los sacramentos. Para ello tengo los sacramentos. También los sacramentos, actualmente, como lo entendemos, pues ha pasado, hay semejanzas y hay diferencias, como lo entendía primitivamente la comunidad cristiana. Nos vamos a dar cuenta de que hay una acción del Espíritu Santo y que hay diferencias y hay semejanzas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, Jesús en la última cena. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Pues comparte el pan con sus discípulos, ¿no? Y hagan eso en memoria mía. Entonces, uno se pone a pensar, ¿había altar en la última cena, según la Sagrada Escritura? ¿Había micrófono? ¿Había bancas? Y nos vamos a dar cuenta de que, pues, se ha ido organizando, se ha ido estructurando, de tal manera que nos ayude a nosotros a unirnos más a Cristo y a seguir con Él. También vamos a darnos cuenta de que la Iglesia va a ir reconociendo poco a poco, o reconoció poco a poco el tesoro de los sacramentos. Y como es un tesoro, pues tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo. Si a mí me dan algo y me dicen, este es un tesoro, pues lo mínimo que yo tengo que hacerlo es cuidarlo, protegerlo, y eso es lo que hace la Santa Madre Iglesia. La administra, protegiéndola, cuidándola a lo largo de la historia.
También los sacramentos tienen su origen en la vida y en las acciones de Cristo, y son celebrados y reconocidos por la Iglesia. Todas las acciones que Jesús hizo, los milagros, las curaciones, todo ello pues nos van preparando para que también nosotros podamos ser partícipes de estos sacramentos. Y va a llegar un momento en que el Concilio de Trento de 1547 va a poner y va a definir cuáles son los sacramentos y cuántos son. Recuerden que un concilio es la reunión para poder debatir y poder tomar decisiones, siempre en el bien de los demás, es decir, en bien de nosotros los cristianos. Por ejemplo, en una familia pasa un problema. ¿Y qué es lo que hace la familia? Pues se junta para poder ver, analizar, juzgar y dar soluciones a estos problemas. Siempre pensando bien en el bien de la familia. Pues igual también nuestra iglesia, en el Concilio de Trento, se reunió para poder definir y decir: 7 son los sacramentos, no hay más. 7 son los sacramentos. Y entonces vamos a darnos cuenta que pues esta charla es un pequeño compartir para poder seguir profundizando nuestra fe, ¿sí? A través de los sacramentos. Ya le decía que pues estaríamos toda una vida tratando cada uno de estos temas sobre los sacramentos. Y es una invitación a seguir profundizando mi fe. Cuando hablamos de sacramentos de la Iglesia, vamos a darnos cuenta de que la definición que le encontramos, pues que los sacramentos proviene del latín sacramentus, que literalmente significa sacra, es decir, sagrado. Mentum, medio, instrumento. Es decir, literalmente, ¿sí? Literalmente traducido a los medios para ser santos. Y luego de ahí nos vamos a dar cuenta que la palabra sacramentum, pues a su vez fue la traducción del griego mysterium, ¿sí? Al final el sacramento es ese medio para poder yo ser santo. Encontramos definición tanto en el catecismo, en el derecho, ¿sí? La definición de sacramento son signos sensibles de la gracia instituido por Cristo y confiado a la Iglesia para poder administrarlo, para que podamos a través de los sacramentos llegar a la vida eterna. Y vamos a darnos cuenta de que estos sacramentos son signos sensibles porque parte de nuestra realidad, ¿sí? Parte de nuestra realidad. Es decir, por ejemplo, el agua, elemento que nosotros utilizamos. ¿Qué hace el agua? Purifica, lava, renueva, ¿no? Una persona que, por ejemplo, llega a casa
ajetreada, cansada, necesita un baño. Entonces, el agua renueva, el agua purifica. Ahora más que en ese tiempo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuarentena? Pues cada rato purificándonos, lavándonos las manos, ¿no? Para nuestro bien, ¿sí? Para nuestro bien. Son eficaces los sacramentos porque nos da una gracia, y esa gracia es para ser santo. Es una gracia especial, ya que nos hace ser hijo de Dios, ¿ya? Y entonces, los sacramentos, pues, nos transmite la gracia de Dios, nos fortalece para seguir nuestro camino hacia Dios, ¿sí? Le decía que los sacramentos son eficaces porque actúan según su gracia. Por ejemplo, ¿no? En el bautismo, pues nos hace hijo de Dios, en la penitencia nos devuelve esa gracia que yo había perdido. En el matrimonio hace capaz al hombre y a la mujer para que se puedan amar dentro del matrimonio. Y entonces vamos a darnos cuenta que estos sacramentos, sacramentos de Cristo, fueron instituidos por Cristo, por sus palabras y acciones, ¿no? Recordemos que sin Jesús no podemos hacer nada. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Sin mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Es decir, siempre necesitamos de la ayuda de Jesucristo. Por su entrega generosa en la cruz y en su resurrección, pues, nosotros se nos da estos sacramentos. Los milagros, las curaciones demuestran la gracia de Dios, el amor de Dios en la cruz, que para nosotros es signo de salvación, y en la resurrección, diciéndonos que somos nosotros capaces de poder vencer el mal. Entonces, esos sacramentos de Cristo siempre nos llevan a Dios. Se encarna en nuestra humanidad. Es decir, el Dios invisible se hace visible en su Hijo, que encarna en nuestra humanidad. Como decía Colosenses, capítulo 1, versículo 15, ¿qué hace Jesús? Se hace del Dios invisible, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros reconocemos en esos sacramentos que son de Cristo, porque nos lleva hacia Dios, nos lleva hacia el Padre, hacia la misericordia de Él. Entonces también vamos a darnos cuenta de que esos sacramentos, pues, se es dado a la Iglesia y estos sacramentos van a ser reconocidos, ¿sí? Reconocidos y dados a la Iglesia por Cristo. Porque los sacramentos existen por ella y para ella, y comunican a los hombres el misterio del amor trinitario. ¿Y qué quiere decir? Que los sacramentos son de la Iglesia, porque actúa en una comunidad sacerdotal, actúa orgánicamente estructurada. Y es por ello que nosotros vamos a darnos cuenta de que, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es el sacramento universal de salvación.
germen de la unidad, de la esperanza y de la salvación para todos los hombres, como un instrumento de salvación universal. ¿Y eso qué quiere decir? Que la iglesia es la comunidad de todos los bautizados. Es la iglesia que en ella se da la acción de Jesucristo. Y al darse esta acción de Jesucristo, nos comunican, nos manifiestan que la salvación se da por medio de los sacramentos. Y entonces también vamos a darnos cuenta que estos sacramentos, pues, nos conducen, ¿no? La iglesia se encarga de poder administrar estos temas, estos sacramentos, perdón, y nos llevan hacia Dios. Vamos a darnos también cuenta que estos sacramentos son sacramentos de fe. Y cuando digo sacramento de fe, porque nos invita a que tengamos fe, a poder creer. Si nosotros recurrimos a la Sagrada Escritura, ¿y qué le dice Jesús cuando quiere hacer un milagro? O cuando alguien pide un milagro. ¿Crees? ¿Tienes fe? ¿No? Entonces, lo que pide Jesús es que tengamos fe. Que tengamos esa fe para poder creer que sí es posible que podamos sanar, que pueda sobrar algo bueno en mí. Y entonces, el Papa Francisco nos dice, nadie puede hacer mi camino hacia la salvación, ¿no? Nadie puede hacer tu camino de la salvación, hacia la salvación. Y es algo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, Padrecito, reza por mí para hacer bien las cosas. Una cosa, yo puedo rezar por ti, pero otra cosa es que tú puedas hacer las cosas bien. Y ahí entra la libertad, ¿no? La libertad de poder hacer las cosas bien o de repente no hacerla, ¿no? Entonces, esos sacramentos, pues, sí, nos llevan a la santificación, nos llevan a la santidad. Hay una invitación aparte para poder testimoniarlo, ¿no? Y es por eso que, pues, ¿qué es lo que hace la iglesia? Confiesa la fe que ha recibido por los apóstoles, ¿no? Y ahí es donde la iglesia, pues, sale la famosa frase, ¿no? Lex orandi, lex credendi. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia cree como ora. La oración es la que ilumina la fe. Quiere decir, yo no me he inventado la fe. Me he unido a la fe que se me ha dado. Y entonces, pues son sacramentos de Cristo porque nos llevan, nos invitan que a través de nuestro testimonio, nuestras obras, podamos hacer bien las cosas. También vamos a darnos cuenta que los sacramentos, pues, son sacramentos de salvación. ¿Por qué son sacramentos de salvación? Porque actúan por el poder de Dios, ¿no? Son eficaces porque en ello actúa Cristo mismo, confiere la gracia que significan. Y es cierto, ¿no?
¿quién bautiza? Cristo. ¿Quién perdona? Cristo. Es decir, los sacramentos actúan por el hecho mismo de la acción que es realizada. Y aquí viene la famosa frase, es opere operato, ¿sí? Que los sacramentos actúan por sí mismos, más allá de las obras, de las actividades, tanto del ministro o del fiel, ¿ya? Más allá de que de repente, pues, no es un sacerdote bueno, o de que de laico, pues, que también igualito no lleva una vida recta, ¿no? Entonces, el sacramento actúa por sí solo. Esa es la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Cristo transforma, independientemente de la santidad de la persona. El sacramento actúa, y para ello hay que tener ojos de fe. El Espíritu cura, transforma a los que reciben conformándolos como hijos de Dios, y es decir, se celebra con la intención de la Iglesia. Los sacramentos se celebran con la intención de la Iglesia. Y también vamos a darnos cuenta de que estos sacramentos son sacramentos de vida eterna, ¿sí? Son sacramentos que nos va a llevar a Dios, ¿no? En esta peregrinación, en este caminar, pues nos vamos a tropezar varias veces. Pero aún así, como le decía al inicio, a pesar de mis fragilidades, a pesar de mis debilidades, están los sacramentos para que me ayuden a fortalecer, para que me ayuden a caminar, para yo seguir en ese horizonte que es la santidad. Nos prepara hacia esa tierra prometida que se nos ha dado, se nos ha invitado. Y entonces, pues, vamos a darnos cuenta que estos sacramentos son de vida eterna. ¿Por qué? Porque es un signo que rememora lo que sucedió en la pasión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Se entregó por ti y se entregó por mí. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo Cristo, sabiendo que yo de repente me puedo alejar, de que yo puedo pecar, de que yo pues lo puedo traicionar o puedo negarlo, pues se entregó en la cruz por mí? Puro misterio, pero es un misterio de amor, de misericordia. Es un signo que demuestra lo que se realiza entre nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia se nos es dada a través de estos sacramentos. Es un signo que anticipa, nos preanuncia la gloria venidera, ¿no? Un paraíso donde pues no va a haber maldad, no va a haber egoísmo, todo va a ser bueno. Y entonces vamos a darnos cuenta de que estos sacramentos, pues, según el Concilio de Trento y según la tradición, pues, son 7. Y dentro de estos 7 sacramentos, pues, se dividen, ¿no? O se clasifican, ¿no? Sacramento de iniciación, sacramento de curación y sacramentos hacia la comunidad, ¿no? Ahora, como le decía antes, ¿no? Estos sacramentos, pues, han ido organizándose, se han ido estructurando, ¿no?
Ayer, pues, escuchábamos en la primera lectura, ¿no? Cómo ese etíope se pone a leer la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo llega Felipe, le dice no entiendo, Felipe le explica y después de que le explique, el etíope pide ser bautizado. Según los estudiosos, pues de repente fue el bautismo más rápido. Para ello hay que tener fe. Para ello hay que creer. Ahora pues se lleva todo un proceso, ¿verdad? Se dice que el mejor regalo que se puede hacer a un niño o a una niña cuando nace es poder bautizarlo. Pero ¿qué hacen los padres? Pues no al añito, no hay que esperar al padrino, y entonces se le priva de la gracia, ¿no? Luego de allí, pues, dentro de estos sacramentos de iniciación que nos inician, ¿no? Es decir, ponen las bases sobre nuestra vida, sobre nuestra fe, está la Eucaristía, que nos lleva a unirnos más a Cristo. Y está la confirmación que reafirma lo que hizo mi papá, mi mamá, mis padrinos, cuando me bautizaron, ¿no? Pues hoy día se entiende el sacramento de la confirmación por algunos jóvenes como el sacramento de la Dios, es decir, me confirmo y ya no me aparezco si es que me caso, o si es que muere algún familiar, ¿no? Entonces, es sacramento de iniciación, y luego viene el sacramento de la curación, que está la penitencia y la unción de los enfermos, que son sacramentos que reparan esa amistad que habías roto con Dios a través de un pecado, ¿no? Recordemos que el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier persona enferma, aunque esté grave, las veces que lo necesite. Por eso está la gracia de Dios actúa en los sacramentos. Y también los sacramentos de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Todos estos sacramentos pues, nos ayudan a ser mejores cristianos. Me están avisando de que pues ya estamos en la hora, ¿sí? Yo solamente quería un poco, ya para finalizar, había un cuadro ahí para poder entender más o menos que esos sacramentos pues tienen definiciones. Hay una materia, hay unas palabras, unas fórmulas, los ministros, el sujeto y la fundamentación, ¿ya? Pero en sí, si nos damos cuenta, todos los sacramentos van hacia la Eucaristía, ¿sí? Estos sacramentos van hacia la Eucaristía. Nos deben conducir a la Eucaristía. ¿Sí? Nos deben conducir a la Eucaristía. Y en la Eucaristía, pues nosotros participamos de este banquete celestial, ¿no? De este banquete celestial que nos une más a Cristo a través de su palabra, a través de su cuerpo, ¿sí? Y al final nos envía para poder compartir esa palabra, para poder llevar esa paz a la casa, ¿no? Entonces, pues por mí ya he compartido, creo, un poco lo que había preparado, ¿sí? Yo creo que hay más temas para poder hablar sobre los sacramentos, ¿sí?
Muy bien, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerlo, ¿sí? Sí, pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Pueden hacer algunas preguntas? Bien, esperamos a las preguntas que nos envíen. Sí, el Padre Chuno ya está invitando de que puedan hacer las preguntas correspondientes, ¿sí? Y con la gracia de Dios, pues vamos a poder responderlo. Pregunta, dice, en el sacramento del matrimonio, ¿cómo se hace visible Jesús? ¿Cómo se logra la santidad? Recordemos que el sacramento del matrimonio capacita al hombre y a la mujer para que se puedan amar, para que se puedan entregar, para que se puedan donar, ¿no? Por ello, ellos van libre, voluntariamente, a pedir la bendición de Dios. ¿Cómo se hace visible Jesús? Cuando se ama, cuando se tiene a Jesús como centro de vida, ¿no? Yo amo a mi esposa y veo a Jesús. Yo amo a mi esposo y veo a ese Jesús amándolo, respetándolo. ¿Y cómo se logra la santidad? Pues día a día, haciendo bien las cosas. Ya decía nuestro Santo Padre Fundador, San Vicente de Paúl, ¿sí? Que la perfección de las cosas no consiste en hacer muchas, sino hacerlas bien. ¿Sí? Hay otra pregunta. Bueno, la primera pregunta fue de Encuentro de Novios de Lurín, ¿ya? Un saludo para ellos. Y la otra pregunta es de Mabel Rubiños, me suena ese nombre, de Chiclayo creo que es. Padre, buenas noches. ¿Qué hacer para recibir el sacramento de la reconciliación, ya que por la pandemia no podemos ir a las iglesias a confesarnos? Pues recordemos que los obispos han sacado un comunicado, ¿sí? Se nos invita a poder hacer la oración de contrición perfecta, ¿ya? Esa la podemos encontrar, pues, en el catecismo o en el mismo Google, ¿no? Pones ahí la oración de contrición perfecta y la puedes hacer, ¿no? Hace poco, pues, sí, me llamó una amiga que había salido positivo y pedía confesarse, ¿no? Entonces le indiqué todos los pasos que se puede hacer, ¿no? Y bueno, ya después de que digas tu pecado, pues, y puedas hacer esta oración de contrición perfecta, ¿no? Ya cuando volvamos a la normalidad, pues irte a confesar, ¿no? Pero por el momento hay algunas indicaciones del señor obispo, ¿no? Del señor obispo. ¿Hay otra pregunta o no hay? Dice, ¿cómo ayudar a los adolescentes que visualicen a Dios en su vida, en ese momento de dificultad? Acompañándolos. Es que los sacramentos, si bien es cierto, son un medio, todavía yo creo que el cristiano no se da cuenta de lo que tenemos como tesoro, ¿no? Y esto me hace recordar bastante a cuando fui a dar la unción a una persona que muchos años había estado en la parroquia, ¿no? Había participado bastante en los grupos parroquiales,
en su adolescencia, en su juventud, pero llegó un momento en que se alejó de Dios. Y ya al final de su vida, cuando pidió la unción de los enfermos, ¿no? Después me comentó, conversando así, y me decía, estoy arrepentido o estoy arrepentida de haberme alejado de lo bueno que Dios me había dado, ¿no? Hay otra pregunta. Dice, ¿existe alguna persona o existe la posibilidad de que algún cristiano obtenga los 7 sacramentos? Bueno, los sacramentos, recordemos que se reciben a lo largo de la vida, del desarrollo propio de nuestra vida. Lo normal es que cuando nace se bautice. Cuando ya va creciendo, pues reciba el cuerpo de Cristo y pueda participar, ¿no? Yo creo que al final de la vida, la persona, si es que entiende el amor de Dios, la misericordia de Dios, sí, es capaz de recibir los 7 sacramentos, ¿no? Incluso la unción de los enfermos, ¿no? Sí, sí. O sea, es la gracia de Dios quien actúa en el ser humano. Dice Marixa Alejandra Muñoz, ¿cuál es la situación de la persona que no llega a la unción de los enfermos o a la reconciliación con Dios cuando se muere en un accidente o muere al nacer? Gracias. Pues es estar preparado. Es estar preparado. Pues mira, esta pandemia nos ha tocado a nosotros y no estábamos preparados. No estábamos preparados. Pero aún así se nos da la posibilidad de poder seguir en el camino, ¿sí? De poder seguir en el camino. Es muy interesante, ¿no? El estar preparados, ¿no? Y si pues muere en un accidente, a la misericordia de Dios, ¿sí? Lo que se nos invita es estar en estado de gracia y estar preparados. Quién sabe si mañana pues amanecemos o no, pero hoy día, Señor, yo he estado contigo, he hecho las cosas bien, ¿sí? Ahí vuelvo un ratito a la pregunta de Marvin, ¿ya? Cuando me refería a que los sacramentos se deben recibir a lo largo de la vida, pues al final el sacramento del servicio a la comunidad hay opciones, ¿sí? Al orden sacerdotal, a la vida religiosa o al matrimonio, ¿sí? Entonces, se puede recibir los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y ya el sacramento del servicio a la comunidad, pues hay estas 2 opciones. Entonces, ya, recordemos que el sacramento al servicio de la comunidad, ya llega un momento en que tienes que decidir en tu vida, así como tú decides qué carrera elegir al final de la secundaria,
si quieres ir a un instituto, si quieres ir a la universidad o si quieres trabajar. El sacramento de la comunidad se nos da para poder realizar nuestra misión a través del orden sagrado, para poder, pues, ir orientando, ir ayudando al pueblo de Dios a través del sacramento de matrimonio, ¿sí? Hacer una iglesia doméstica en casa. Bueno, como le decíamos, espero que este pequeño compartir sobre los sacramentos, pues nos ayuden a cada uno de nosotros a tenerlo presente. Y recuerden bien, hay que confiar en la misericordia de Dios, pero también, si yo puedo, está en mis posibilidades hacer, ¿no? Vivir estos sacramentos, ¿sí? Entonces, también poder manifestarlo, poder de una u otra manera compartir, ¿no? Estos sacramentos que nos conducen hacia la salvación, no hay otro camino. Los sacramentos, recuerden bien, nos llevan hacia la vida eterna, hacia la salvación, a ser felices, ¿sí? Y por ello, pues, está de mi parte poder yo testimoniar lo que he recibido, ¿no? Por eso muchas personas se preguntan por qué a veces los cristianos somos, o hay dentro del templo, de la parroquia, personas que se golpean el pecho, pero luego pues hacemos otras cosas. Pues la invitación es esa, ¿no? Hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Hacer el bien. Esa es la invitación. Hacer el bien aún cuando el día esté gris. Hacer el bien aunque la otra persona pues me hable mal de mí. Hacer el bien aún cuando el día no sea favorable. Aún cuando estemos en cuarentena, aún cuando de repente ya no estemos cansando de este aislamiento, pues hacer el bien. No hay otra cosa. Que Dios nos dé la fortaleza para poder hacer bien las cosas, poder vivir, seguir profundizando ese tema de los sacramentos y poder testimoniarlos. ¿Dónde? Ahorita en casa. ¿Sí? Se va a continuar el tema, ¿sí? En la página de CM Perú, pues van a encontrar ahí el PPT, el material y el video, ¿ya? Y quiero agradecerles a ustedes por haberme escuchado, ¿no? Y poder compartir ese tema, ¿ya? Lo hacemos pidiéndole a nuestra Madre, la Virgen María, que nos proteja en este tiempo de cuarentena. Diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Amén. Buenas noches.